uno de los puntos es que hay un punto que va a hacer la diferencia entre los que le sirven a Dios y entre los que no le sirven a Dios. Amén. Vamos a invitarles que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 18 hasta el 21. Hasta el 22 podemos leer y vamos a leer esta porción bíblica. Ciertamente es una gran enseñanza que si nosotros tuviéramos el tiempo completo, pudiéramos pasarnos unas 5 a 6 horas para poder dar todo un énfasis en toda la parte que corresponde a la enseñanza, que el por qué. Amén. Y esta parte es muy esencial para nosotros porque realmente usted se va a dar cuenta por qué usted le sirve a Dios. Realmente usted se va a dar cuenta por qué es necesario que nosotros vayamos con gusto haciendo la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Todo lo tienen? Gloria a Cristo. 8, 18 hasta el 22. Dice así. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ponga atención porque es algo maravilloso lo que estamos leyendo. Una vez más vamos a repetirlo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Pongan atención a este versículo 21. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vamos a hacer una oración y después de esta oración vamos a entrar a esta palabra. Y yo creo que todos tenemos algo en común aquí. Todos tenemos un porqué en nuestra vida. Amén. Este porqué solamente hay que mirar las razones y el por qué nosotros caminamos de la manera que caminamos. Amén. Esto nos implica a convertidos y no convertidos, pero los convertidos vamos a mirar la parte importante. De los inconvertidos, pues realmente vamos a tocar una parte invitándoles a que ellos puedan confiar en Dios y sufran el porqué de las situaciones con una esperanza viva. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, te pedimos de tu presencia en todo tiempo, que tú seas, Padre amoroso, el que operes en cada corazón, Señor Jesús, operes en cada mente, Señor Jesús, y abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor, permitiéndonos entender, Señor, que hay un propósito en cada uno de nosotros y hay un porqué nosotros. Tenemos que ir viviendo una situación por el porqué de la situación. Tenemos que estar nosotros caminando y aún sufriendo, pero por un porqué. Padre amoroso, permítenos entender el porqué de nuestra manera de servirte, de nuestra manera de incitar a otros a que te sirvan, a que vengan a tu camino, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios, porque has sido tan bueno. Pedimos de tu presencia en todo tiempo. Bendice a cada uno de los que están en este lugar, los que están a través de estos medios, Señor, que tú seas, Padre amado, el que toques hasta allá, hasta sus hogares, los que están en sus hogares, y a todos aquellos que puedan tener acceso a mirar y a escuchar esta palabra, que tú seas el que bendiga sus vidas. En el nombre precioso de Cristo pedimos que bendigas también mi mente, corazón, mi ser, Señor Jesús, mis labios, que hagan, Señor, ese trabajo que deben de hacer, de vocear esa palabra que es para vida eterna. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le puede dar un aplauso al Señor, usted hágalo. Los que tengan la oportunidad de sentarse, siéntense. Y los que no, pues disfruten el estar parados. Hay un porqué. Usted puede estar gozoso aún parado. Amén. Antes de empezar, mi esposa me decía que si se siente mucho la calor para allá, para prenderles este asunto para allá.
¿No sienten mucha calor para prenderles? ¿Estamos bien? ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Eso es algo maravilloso. Miren, hay unas cosas que nosotros podemos entender y el asunto es que nosotros en todo tiempo debemos de estar gozosos. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, si usted lo ha leído, se dirige a todas las 12 tribus de la dispersión y ahí vamos también nosotros. Y dice, tener sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Sumo gozo. Eso que está pasando a nuestro hermano, lamentable es que, pues ciertamente es un tiempo de dolor, pero aún tiene que haber un gozo porque debe haber una esperanza viva. Que realmente a nosotros nos conviene, de alguna manera, que la obra y el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. O sea, en otras palabras, un día vamos a partir, ya sea que el Señor venga en su arrebatamiento, ya sea que Él nos arrebate de a uno por uno, y tal vez muchos de los que estamos aquí vamos a ser arrebatados antes de el arrebatamiento que la palabra de Dios nos menciona, que vamos a mirar aún, que estemos en el polvo de la tierra, lo vamos a mirar un encuentro en los aires. Amén. Gloria a Dios. Eso nos trae gozo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y les quiero decir que todo hay un porqué, como le estaba diciendo. Este porqué definitivo es en ocasiones difícil de entender, porque nosotros como hijos de Dios muchas veces tenemos esto en nuestra mente: Señor, pero ¿por qué nos pasa estas cosas si nosotros luchamos por servirte? Nosotros luchamos por serte fiel, nosotros luchamos por agradarte a ti, Señor. Y hay una pregunta aún en los hijos de Dios: ¿por qué, Señor? Pero les quiero decir que saben que usted y yo tenemos un porqué que es justificado y es de una manera instruido por Dios. El porqué. Miren lo que dice la Escritura y que usted le dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo presente. Esa parte es la que, ¿por qué nosotros en ocasiones preguntamos? Porque no comprendemos esta parte, que Dios definitivo tiene un propósito, aún en el tiempo difícil que estamos pasando. Hay un por qué nosotros debemos estar contentos y nosotros debemos de comprender, Señor, yo sé por qué. No se puede comparar la gloria venidera con esto que estoy pasando, aunque sea un lapso difícil, pero yo sé que eres un Dios que tiene pendiente de mí. Aleluya. Yo sé que es un Dios que Él cuida cada paso de mi vida. No importa la situación. Muchas veces usted puede mirar en la palabra de Dios que muchos de los hijos de Dios pasaron por cosas difíciles, pero había un por qué continuar adelante fieles. Pero había un por qué ellos luchaban en agradar a Dios aún en medio de circunstancias difíciles. Les quiero decir que ciertamente todos nosotros tenemos ese por qué. Amén. Y quiero decir que aquí hay otra parte que también se tiene que tomar en cuenta: el porqué de muchos sufrimientos. Porque ciertamente podemos mirar el porqué. Y si nosotros sufrimos por algunas situaciones, y si estamos en Cristo, sabemos que tiene una recompensa todo esto. Pero aún muchos cristianos no saben o no han entendido esta parte importante. Y muchos cristianos, hijos de Dios, sufren porque no lo han comprendido. O sea, sufren y están sufriendo vanamente, porque ni agradan a Dios ni se agradan a sí mismos. Entonces estamos hablando de un porqué que no tiene definitivo un futuro, ni tampoco tiene una recompensa. En aquellos infieles, en aquellos que no han tomado la determinación y decisión de servirle a Dios en todo tiempo, en la misma nivel o en la misma magnitud de servicio que Dios requiere y espera de nosotros. En otras palabras, el ser fiel a Dios no significa ni depende de las circunstancias que nosotros vivamos. Se requiere del por qué. Nosotros muchas veces tenemos en nuestra mente el por qué. Porque esa pregunta, si pasamos nosotros por cada una de las mentes y pudiéramos mirar cada situación del pensamiento de los seres humanos, podríamos decir que algunos están preguntando: pero ¿por qué mi hermano está más bendecido que yo? ¿Pero por qué mi hermano no tiene ni ha pasado por nada de lo que yo estoy pasando?
y siente tan duras las pruebas y las luchas, y es porque le ha faltado comprender el porqué. Amén. Usted y yo tenemos este acceso a entender y aprender de Dios. De una manera que cuando usted empieza a comprender y aprender de Dios, sabe que ningún sufrimiento lo puede comparar con la gloria que Dios tiene en promesa para usted. Ningún sufrimiento. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Les quiero decir que todo ser humano que ha nacido en este mundo ha experimentado o va a experimentar sucesos difíciles, tiempos de preocupación, sin excepción de personas creyentes y no creyentes. Todos vamos a pasar por sucesos. Como sabemos nosotros, nacimos en un mundo donde está infectado de pecado. Está infectado de malicia. Está lleno, definitivo, de gente que definitivo no agrada ni le interesa la opinión de Dios. Y les quiero decir que no estamos juzgando a nadie en particular, pero definitivo, todas estas personas o todos nosotros aún en otro tiempo no comprendíamos esas cosas. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros no alcanzamos a mirar el porqué de lo que estamos sufriendo. Les voy a decir que muchos de los seres humanos se están internando desde su juventud en cosas que van dañando su cuerpo físico. Y después preguntan, pero ¿por qué tengo que vivir esto? Y el por qué empezó cuando empezó a desviarse del propósito de Dios. Desde allí empezó el por qué. Muchos cuerpos en el término humano estamos mirando que están sufriendo consecuencias. Muchas de las cosas que sufren o sufrimos es por causa de le voy a decir que se oye mal esto, pero es la verdad, por nuestra ignorancia. Ahora, los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, hermanos, cuando nosotros comprendemos y empezamos a entender que realmente vale la pena guardarnos con sufrimientos, pero guardarnos fieles, les quiero decir que todo esto va a tener una recompensa. Pero el peor de los casos es que muchos de los que estamos caminando vamos a quedarnos sin la recompensa porque no hemos alcanzado ese nivel de entender el por qué tenemos que nosotros en ocasiones darnos nosotros, así como dice la palabra de Dios, como ovejas de matadero. En otras palabras, tenemos que perder para poder ganar. Les quiero decir cómo podemos perder. Muchas veces nosotros decimos, no, pero ¿cómo? Yo pierdo. Les quiero decir, muchas veces usted va a recibir un insulto y es necesario que se quede con el insulto y no lo responda para atrás. Muchas veces usted va a recibir una mala acción y es necesario que se quede con una mala acción y no pagar mal con mal. Como dice la palabra de Dios, no paguemos mal por mal. Hacer bien a los que nos hacen mal es un reto. Entonces es el porqué que muchas veces nosotros nos dice una cosa a una persona y le queremos decir dos. Y luego decimos, pero ¿por qué? O sea, los resultados de esas acciones vienen a perjudicar nuestra vida espiritual y aún nuestra vida personalmente, hablando humanamente, nos perjudica porque no alcanzamos a lograr un término sociable donde nosotros podemos de alguna manera llevar una vida en relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, porque el hermano definitivo muchas veces no nos trastea, pero les quiere decir que el verdadero cristiano debe de confiar en su hermano aunque lo traicionara. Amén, gloria a Cristo. Es difícil, pero es posible en Cristo. Amén. Les quiero decir que el Señor Jesús, podemos mirar el por qué. Les quiero decir por qué esta enseñanza. De alguna manera todos los días tengo acceso a platicar con un compañero de trabajo que aprecio mucho. Y hay muchas preguntas y hay muchas contestaciones que veo que de alguna manera son de preocupación para mí, no de juicio. Entonces, el por qué nosotros estamos en esa condición. Y ¿sabe qué? Gracias a Dios porque en medio de todo eso hemos llevado una relación laboral. Fuera del trabajo no es tanto mi amigo, pero dentro del trabajo es mi amigo y compañero.
Pero me gustaría, y se lo he dicho, me gustaría que fueras mi amigo fuera del trabajo también. Que me pudieras sentar y tomarme un café contigo y platicáramos de cosas que son una necesidad de nuestra vida, que tienen un porqué platicarse. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces todo esto estamos hablando de un propósito. Lo que usted leyó es una enseñanza muy profunda y muy poderosa. El verso que sigue, el verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Les quiero decir que el por qué aún la creación está en espera. Porque sabe que va a tener cumplimiento lo que Dios prometió. Aún las cosas creadas por Dios están en espera del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto más usted y yo que conocemos que es un Dios que cumple sus promesas? ¿Por qué no ir para enfrente? ¿Por qué no sufrir un poquito por amor a la obra de Dios? Vamos a cambiarle un poquito el rumbo al asunto. Muchas veces nosotros no queremos sufrir por amor a la obra de Dios. La obra de Dios es Dios mismo operando en medio de nosotros. Cada que usted y yo logramos llamar la atención y de que alguien se interese en las cosas que Dios tiene en propósito para la persona, estamos nosotros de alguna manera trabajando y elaborando algo que Dios tiene en propósito para que los miembros que faltan del cuerpo de Cristo, que van a ir siendo integrados, se integren al cuerpo de Cristo. Esos miembros del cuerpo de Cristo van a tener la oportunidad de un día ellos operar por su propia manera de servir, con una actividad propia, dice la Escritura. Pero para esto tienen que conocer y ser instruidos. La Escritura siempre a nosotros nos permite y nos capacita. Por eso es que Dios la puso de una manera que es una necesidad. Les quiero decir que cuando Job pasó por la situación que pasó, esa palabra ¿por qué? No surgió de su mente ni de su corazón. Lo que surgió de su mente y de su corazón fue: papá Dios dio, papá Dios quitó, sea glorificado el nombre de Dios. No dijo, ¿por qué el Señor me tuvo que pasar a mí si yo oro todos los días? Si yo ayuno todos los días. Él no dijo por qué. Los porqués están entre nosotros. Y déjele, voy a decir que muchas veces nosotros ese por qué lo propiciamos. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a buscarle siempre el error al que está a nuestro lado, al que está enfrente, al que está atrás, a nuestros prójimos. Siempre nosotros como seres humanos nos presentamos o nos queremos presentar como que somos los justos, los que tenemos la verdad. Pero si usted mira esa parte y luego mira el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Entonces les quiero decir que si vemos esta parte no concuerda con el por qué nosotros tenemos que batallar. Porque no queremos batallar, ¿verdad? No nos gusta batallar a nosotros. Y en realidad a ningún ser humano le gusta batallar. Yo particularmente le voy a decir, me gusta siempre la comodidad. Pero aún en el término de comodidad o mi estar confortable, allí de todas maneras hay una incomodidad. Le voy a decir cuándo vamos a estar nosotros cómodos y confortables, cuando nosotros comprendamos que cada paso de nuestra vida está en la voluntad de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Denle el aplauso si usted quiere. Aleluya. Así es que todos pasamos por sufrimientos, todos pasamos por dolor en ocasiones. No va a haber excepción de personas. Amén. Y sin temor a equivocarme, les quiero decir, desde que nacemos nosotros empieza un proceso en nuestra vida. Amén. Hasta que termine nuestra jornada en este mundo, va a terminar ese proceso. Y en ese proceso va a haber muchas situaciones de dolor, muchas situaciones incluso de preocupación. Muchas preocupaciones que usted y yo vamos a sentir, pero ¿cómo vamos a manejar esas preocupaciones? Estoy hablando de preocupaciones, pero pudiéramos añadir sentimientos, podríamos añadir costumbres, podríamos añadir tradiciones. ¿Cómo nosotros las llevamos a cabo en nuestra vida? Es que usted sabe por qué, porque las situaciones nosotros somos las que las guiamos y nosotros somos las que de alguna manera
las disolvemos en nuestra vida por gracia de Dios, no con nuestras fuerzas, por gracia de Dios. Amén. Entonces el punto es muchas veces hacemos decisiones equivocadas en el tiempo que no deberíamos hacer decisiones, tomamos decisiones que no deberíamos de haber hecho. Y el por qué después viene. Les quiero decir que hay muchas personas que se están lamentando por el hecho de haberse equivocado anteriormente. Yo soy uno de ellos, me equivoqué varias veces. Y esas equivocaciones, ¿sabe qué? A nosotros nos traen dolor, preocupación. Amén. Les quiero decir que los hubieras empiezan a surgir de nosotros. Porque si hubiera hecho esto, no hubiera haber pasado esto. Cuando Dios ya toca nuestro corazón, hermanos, empezamos a nosotros tener una compasión en nosotros que nos duele todo lo que le pasa a nuestro semejante. Nos empieza a doler hasta lo que les pasa a los animalitos. O sea, esa parte usted, nótela en usted mismo. Me impactó hace unos días, platicaba y estaba nuestra hermana Belita y me dijo, no, que íbamos a matar unas hormigas. Le interesó la vida de las pobrecitas, déjenlas vivir. Hasta por una hormiga se interesó en que tenía que vivir. Y ha sido un sentimiento que me lleva, de alguna manera he mirado acciones que en su corta edad, incluso he mirado más madurez que en muchos adultos. No estoy juzgando a nadie, pero estoy incitando a que nosotros seamos maduros. Estoy incitando a que nosotros miremos el porqué de las cosas, porque muchas veces nosotros decidimos equivocadamente. Amén. Aquí les quiero hacer saber que algo que el mundo, de alguna manera, todos los seres humanos que no conocen a Cristo, aquí hay un problema muy grave. Me refiero a los que no han entregado su vida a Cristo. Amén. Para que usted, si entregó su vida a Cristo, usted también esté integrado aquí, pero vamos a entrar en otro punto. Amén. Todos los que no se han entregado a Cristo, estoy hablando de eso, ellos no conocen el sufrimiento espiritual. Y les quiero decir que ignoran el sufrimiento del creyente. Esta es una parte que nosotros tenemos que ver, el por qué. ¿Por qué lo ignoran? Es fácil, Dios lo dice, mi pueblo perece por falta ¿de qué? De sabiduría. Entonces estamos hablando aquí que hay una ignorancia. Estamos hablando de los que no conocen, pero después vamos a hablar de los que conocen, porque los que conocen o los que conocemos en vez también nos comportamos como si no conociéramos. Esto es un pendiente y hay un por qué nos comportamos así, los creyentes. También hay un por qué los que no conocen a Dios se comportan así. Los que no conocen a Dios o no tienen una relación con la palabra se comportan así. El comportamiento, porque yo me miré allí, es porque ignoramos muchas cosas que Dios tiene en su palabra, que son mandamientos que nosotros deberíamos de tener en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso obramos así. Y el por qué es catastrófico, porque muchas veces no alcanzamos a mirar que nosotros estamos yendo a un desfiladero que nos conecta a un lago de fuego eterno. Entonces, esa es la ignorancia de aquellos que no conocen a Dios. Por ignorancia en ocasiones odian, por ignorancia en ocasiones pelean. ¿Por qué? Porque no han sido instruidos. El por qué es porque no han sido instruidos. Por ignorancia en ocasiones están dispuestos incluso hasta matar. Se les hace fácil hacer todo lo que no conviene a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran las cosas. Estoy hablando de los que no conocen a Dios, amén. Y esas personas ignoran el sufrimiento de aquellos que se han entregado a Cristo. Y de ahí le voy a decir que muchos de los que se han entregado a Cristo han sido la causa de burlas, incluso han sido la causa de que se han de alguna manera crecido y han golpeado a algunos cristianos. El cristiano verdadero cuando pasa por esa situación sufre. Pero una vez más volvemos al capítulo 8, verso 18. Hay un por qué soportar el sufrimiento. Porque sabemos que es un corto y leve, pasajero solamente el sufrimiento. Lo cual si pasara a mayores y nosotros pudiéramos pasar incluso a perder la vida, nosotros no perdemos nada, ganamos. Estamos en victoria. Pero el sentido espiritual es sujetar la carne a soportar. Si un golpe recibió, ¿sabe qué? Tiene que darle gracias a Dios hasta por ese golpe. Y en ocasiones no es un golpe, es hasta la vida. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos,
que el apóstol Esteban, él fue apedreado, dice, hasta la muerte. Y lo que vemos que salió de sus labios, dice que en los últimos instantes de su vida, dice que volteó al cielo y vio los cielos abiertos. Y lo que salió de su boca fue: Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Aquellas personas que lo apedrearon nunca comprendieron el sufrimiento espiritual. Déjale decir que aunque su carne le dolía, pero era un sufrimiento más grande el espiritual, porque estas personas estaban en una gran necesidad de su Creador y no lo comprendieron. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Pero de antemano, aunque vemos que es en el libro de los Hechos, de antemano esto lo comprendió Esteban, lo que está en el verso 18. Él lo tenía en su mente, en su corazón. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Lo tenía en su mente, lo tenía en su corazón, y no nomás él. Es un corto y leve tiempo de sufrimiento, pero una eternidad de disfrutar con mi Creador. Piense lo que le estoy diciendo, porque estamos hablando de un nivel y de una situación donde lo llevó a un término de sufrir hasta la muerte. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos ni siquiera sufrir el cansancio de venir a alabar a Dios porque estamos cansados? O sea, ¿comprenderemos el sufrimiento? No lo comprendemos. El por qué. Y el por qué va a venir ahorita. Amén. ¿Por qué sufren los cristianos? O sea, ese es el sufrimiento de los cristianos que no hemos comprendido. Amén. Porque realmente el cristiano que esté, el verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo que le sirve a Dios con todo su corazón, aunque esté su cuerpo maltratado, está dispuesto a alabar, está dispuesto a glorificar, está dispuesto a servir a su Dios. Gloria, que no importa la situación, está en todo tiempo dispuesto. Aún en la pérdida de sus seres queridos, está dispuesto a alabar a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Yo les hablaba de Job. No paró su adoración. No paró su oración. Si ustedes notaran lo que vivió Job paso por paso, él vivió críticas, vivió desprecios, vivió enfermedad. Dice que aún sus amigos, definitivo, los más cercanos, definitivo lo juzgaban. O sea, pasó por juicios también. Pero el sufrimiento que estaba llevando él sabía cuál era la razón. Los que estaban a su alrededor no sabían cuál era la razón. ¿Sabe lo que de alguna manera se ha dicho muchas veces? Si ustedes miran en el tiempo, cuando nació la iglesia, vemos que entre más los oprimían, dice que más se multiplicaban. Era desconcertante. Bueno, esta gente la perseguimos, la azotamos, les prohibimos que hablen de Cristo y apenas encerramos 5 y nacen 100, nacen 1000, multitudes. No se cree que era fácil llevar el evangelio en tiempo de persecución, pero era posible. ¿Sabe por qué? Porque sabían el porqué. Sabían el porqué, lo tenían en su mente, en su corazón bien puesto. Sabían el porqué, aunque sufrieran, era algo que era pasajero. La gloria venidera ellos la esperaban. ¿Y cuánto la esperan aquí? Gloria a Cristo Jesús. Si así es que si usted está pasando por un tiempo difícil, el por qué, conózcalo. Porque no se puede comparar la gloria que el Dios Todopoderoso tiene para nosotros cuando se ha manifestado a su tiempo. Amén. Usted y yo tenemos esta promesa, es fiel de parte de Dios. Amén. Cuando digo que los que no se han entregado a Cristo no conocen el sufrimiento de Cristo, yo les quiero decir que aquí estamos hablando nosotros de que nosotros los creyentes tenemos que saber perder. Por eso les digo que si alguna mala palabra sale de alguna persona que no conoce a Dios, usted que lo conoce, tiene que soportar y tener una amabilidad con unción del Espíritu Santo en respuesta. Si hay una equivocación en alguien en particular, usted tiene que tener una respuesta sabia, con amor. Y el por qué debe saber por qué.
Y si la persona no sabe por qué, le va a decir, oye, ¿por qué si te hago una travesura y te hago otra y tú tienes una buena actitud? Él mismo le va a preguntar por qué. Muchos le van a preguntar. A mí me han dicho en algunas ocasiones, no le digo para jactancia, pero me dicen, ¿por qué le soportas tanto a estas personas? Yo sé que algunos se los han dicho también. ¿Sí? ¿Por qué? Si no estuviera Dios en mí, no le soportaba nada. Pero hay un porqué. Porque no se puede comparar. Ahora lo comprendo más. Porque ahora, ya cuando empecé a escudriñar todo esto, más. Si antes lo comprendía en mi subconsciente, ahora lo comprendo literalmente. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dele al Señor el aplauso si usted gusta. Les quiero decir que de los creyentes, los resultados, hermanos, de los sufrimientos de los que le han entregado su vida a Cristo, estos son sufrimientos, y déjale, voy a decir que son el resultado de alguna manera de servir a Cristo o no servir a Cristo. El punto es este: cuando los sufrimientos vienen a nosotros y es por servir a Cristo, tenemos nosotros una esperanza viva y sabemos lo sufrimos con gozo y deleitamos el sufrimiento. Pero cuando nosotros no servimos a Dios, le voy a decir que es un servicio y es de alguna manera un sufrimiento con molestia, con reproche. Yo sí lo llegué a decir, yo no sé si ustedes sean honestos, pero yo dije, pero ¿por qué le tengo que aguantar a estos hermanos, a algunos hermanos, estas cosas? Sí lo llegué a decir. ¿Por qué tengo que aguantar estas cosas? Pero ¿sabe qué? Después, esto fue en mi principio. Honestamente, mi manera de pensar y mi manera de ser fue transformada totalmente. Todavía nuestro hermano Miguel, él llegó cuando yo estaba en un tiempo de alguna manera que estaba en proceso de aprendizaje. Y muchas cosas yo no estuve dispuesto a soportar. Si hubiera tenido el entendimiento que ahora tengo, se los había soportado. Yo le leí la cartilla a los hermanos, no eran hermanos, a las personas, y le dije, el día que quebren este asunto se van. Lamentable es que encontré el asunto. Miren, yo tenía que haber hablado con ellos y decir, miren, es que esto no es así. Sufrir un poquito y decir, miren, explicarles, tengo mis hijos, ¿sí? Me gustaría que ustedes también comprendieran que las malas cosas que puedan aprender ellos, ustedes van a ser un buen ejemplo para ellos, un mal ejemplo. Yo les hubiera haber explicado eso, pero ahora ya es tarde. Yo lo hice y a todos los saqué ese mismo día. Hice un reguero que, ¿cuántos había, hermano Miguel? Creo que eran como 4 o 5, ¿verdad? A ver, y ahí estaba un primo hermano mío que pues realmente afecté a su corazón también. O sea, la actitud de nosotros, el no sufrir, o sea, y estas son las consecuencias. Le quiero decir que a raíz de todo esto, de seguro ellos tienen un mal, es de alguna manera pensamiento contra mí. Gracias a Dios porque nuestro hermano Miguel se convirtió. Pero si hablamos con el primo del hermano Miguel, puede hacer que tenga en su mente, no, ese hombre y ese hermano y es hijo de Dios, y ese es el porqué. Yo propicié ese porqué, él piensa así. ¿Me están entendiendo? Nosotros sufrimos las cosas por causa de que nosotros propiciamos las cosas. El porqué está en nosotros, aún en los cristianos. Yo propicié, incluso mi primo debe tener su mente, no, que mi primo, ni porque soy su primo me soportó ahí. Ahora no creo que todos hacían esas cosas. Le pregunto al hermano Miguel, nunca lo miré hacer las cosas, pero entre ellos nunca se entregó uno al otro. Estaba mi sobrino también. Entonces, les quiero decir, todo esto es un porqué. Los sufrimientos del cristiano definitivo, debemos de saber nosotros que tienen una recompensa. Realmente les voy a decir, aquí sí me faltó entendimiento, porque la instrucción era mía hacia mis hijos. Si yo les enseño a mis hijos, sabes que ustedes no tienen que, y aún van a estar en medio del anatema y no lo tienen que tocar. Eso es lo que Dios nos enseña. Que vamos a caminar entre el pecado, pero nosotros no vamos a contaminarnos del pecado si nosotros somos fieles a Dios. Gloria a Cristo Jesús. El porqué lo tenemos en nuestro alcance de entenderlo. El porqué de las situaciones. Amén. Aleluya. Les quiero decir que en cada uno de los creyentes, usted, yo, estos resultados, estos sufrimientos son los resultados por servir a Cristo, que es su Creador. Usted y yo lo debemos de tener en nuestra mente. Y en cada uno de los creyentes, las experiencias cambian
según el servicio y la fidelidad de cada uno de nosotros. Amén. Y también cómo nosotros le creemos a Dios. Esto es la diferencia que hace en nosotros. El luchar cada día, hermanos, esta lucha es contra nosotros mismos y nosotros muchas veces no la alcanzamos a mirar. Siempre miramos el error en el que está enfrente de nosotros. Y el por qué es porque nosotros no lo miramos con la visión que Dios quiere que lo miremos. Todo esto que estamos leyendo, que leímos aquí, les quiero decir que aún Dios habla de la creación y mire el anhelo ardiente que tiene la creación. Pero si usted mira la creación y se compara con la creación, aunque nosotros somos parte de la creación, a nosotros nos dio sentidos para nosotros estar en un lugar mucho más elevado que todas las cosas criadas. Tenemos el poder de nosotros pensar y nosotros acudir con entendimiento a cada situación que se va suscitando. Pero dice la escritura, si usted leyó, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, ese anhelo aún en la creación, estamos hablando de todas las cosas creadas y hablando del mundo exactamente. Hoy el día el mundo está cansado, lo tenemos cansado los humanos, lo estamos destruyendo. Y sabe que un día se va a manifestar y se va a cumplir todo lo dicho por Dios. El mundo va a descansar de todos nosotros. Porque, déjele voy a decir, no quiere decir que el mundo no va a tener ciertos seres humanos. Va a tener seres humanos que van a ser enseñados directamente por Dios y van a vivir. Ciertamente, nosotros vamos a mirar estas cosas, pero no vamos a vivir en esa situación. Los 144,000 que habla la palabra de Dios no son de los gentiles, pero vamos a mirar que definitivo, aún los animales van a tener una relación con los seres humanos. Los leones van a poder acariciarlos como si fuera un gatito, dice la escritura. O sea que va a haber una armonía de paz. No va a haber un porqué. El enemigo va a ser atado y echado. Dice, por 1000 años va a estar atado. Pero les quiero decir, el porqué de la situación nosotros tenemos que vivirlo día a día. Nosotros vamos a tener un porqué. Siempre estar activos luchando por la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Déselo al Señor, Él lo merece si usted se lo quiere dar. La Escritura nos enseña que la búsqueda para agradar a Dios nos lleva a un afligimiento de nuestra carne. Usted y yo de alguna manera lo vamos a poder mirar, y al someterse a la disciplina, que son de alguna manera la conexión que nos enseña a nosotros estar en comunión con Dios, nos lleva a un sufrimiento. Les quiero decir que aún, miren, ya siendo usted un hijo de Dios, yo un hijo de Dios, después que comprendemos estas cosas, les voy a decir que se requiere de que las ejerzamos. Todos los seres humanos que han estudiado para una profesión, después de que ellos se recibieron en su profesión, después de batallar tanto tiempo por años, después, si ellos no ejercen esa profesión, ¿sabe qué? En vano fue su sufrimiento. Pero aún en medio de todo esto que alcanzaron y después que lograron ser los que son doctores, tienen que seguir aprendiendo y practicando. No van a parar nunca de aprender ni de buscar. ¿Y el por qué? Es porque hay algo más que pueden aprender. Porque hay algo más que pueden hacer. Les quiero decir, nosotros, el hecho de haber venido a Cristo, sabemos que Él nos abrió el acceso. Nosotros tenemos una promesa de salvación, pero ya llegamos ahí, se requiere de que continuemos adelante y que continuemos con esa hambre de alcanzar nuevas metas, pero agradando a Dios, de alcanzar nosotros en una manera aún que suframos, pero siempre la voluntad de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted mira todo esto, les quiero decir que va a empezar a entender, pero tengo por cierto una vez más, va a empezar a sonarle en su mente que las aflicciones, y esta parte usted la va a tener que tener en su tiempo, en su mente, perdón, en su tiempo, que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar. Les quiero decir esto. Es por eso que vemos que muchos de los antiguos cambiaron esa parte, y el por qué era porque miraron las cosas que estaban en promesa. Si habláramos de Moisés una vez más, dice en el libro de Hebreos que él cambió. Su vista ya no estaba puesta en lo que él tenía en su poder, en sus manos. Su vista estaba puesta en la promesa que Dios le había dicho, que Dios le había hecho. En otras palabras, le permitió mirar la gloria de Dios
y se enamoró de esa gloria. ¿Cuántos de nosotros estamos enamorados de esa gloria? ¿Cuántos de nosotros estamos alcanzando con entendimiento lo que Dios prometió? El por qué nosotros no lo alcanzamos es porque nosotros no somos perseverantes. El por qué nosotros no hacemos decisiones con entendimiento es porque ignoramos las cosas. El por qué nosotros no hacemos decisiones firmes. Dice la palabra de Dios, dice, siendo firme vuestra vocación y elección. Dice, no caeréis jamás. Esta es una de las cosas, hermanos. Amén. Vamos a hablar ahora del hombre que no está entregado a Cristo. Miren, el hombre que está entregado a Cristo, cuando podemos mirar estas cosas, ciertamente hay una parte que el por qué es porque Dios lo dirige. Si es que tiene el Espíritu de Dios, pero si no tiene el Espíritu de Dios, sabe que definitivo estamos casi semejantes al mundo. Porque hay muchas actividades que están en el Hijo de Dios que de alguna manera se comunican con el hombre que no tiene a Dios en su corazón. Se viven las mismas cosas. Les quiero decir que muchos de los hijos de Dios les es fácil compartir o hablar las mismas cosas que en el mundo se hablan. Es más, en algunos hay todavía maldición en su boca. Es más, en algunos todavía hay el deseo de lo que hacían en el mundo. ¿Y por qué? Aquí vamos a ir al punto, ¿ok? Dice la Escritura, no lo digo yo, si usted mira en el libro de Corintios capítulo 2 verso 14 de 1 Corintios, dice la Escritura así, y esta es una de las cosas. Ahora podemos mirar que el hombre natural, dice, no se da cuenta de estas cosas porque no comprende, o sea, él no ha sido capacitado, está ignorando las cosas. Con esto podemos mirar que el recién convertido aún pasa por un sufrimiento arduo donde definitivo no comprende las cosas, pero lucha por no desagradar a Dios cuando se convierte de corazón. ¿Sabe qué? Está luchando por él hacer lo mejor que se puede para su Creador. Pero este es uno de los puntos que a nosotros nos tiene que llevar a que muchas veces nosotros, aún ya convertidos que conocemos las cosas, aunque las conocemos, ignoramos como si no las conociéramos. Pero dice ahí en el verso 14, que estoy diciendo, en su etapa de convertimiento usted y yo vamos a poder mirar que pasamos por esta etapa. Yo en el principio yo no sabía muchas cosas que a Dios no le agradaban, pero ¿sabe qué? Andaba siempre en la búsqueda. Hermano, ¿esto es malo? Hermano, ¿esto es malo? ¿Sí puedo hacer esto? Y yo miro a algunos hermanos de los que se han convertido también, vienen a nosotros y nos dicen, hermano, ¿cómo ve esto? ¿Sí se puede hacer o no se puede hacer? ¿Sabe por qué? Porque le interesa y no quiere fracasar. Aún en su ignorancia quiere ir en pasos seguros. Pero le voy a decir, el hombre, como dice la Escritura, el hombre natural no percibe estas cosas. Y él hace las cosas subconscientemente sin entendimiento. Lo que usted va a mirar aquí dice, pero el hombre natural dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, estoy yo leyendo esa parte, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Entonces el discernimiento no está de alguna manera en su capacidad de comprender que es agradable a Dios y que no es agradable a Dios. Entonces por eso es que el hombre que no conoce a Dios comete tantos errores, y el por qué los comete es porque ignora las cosas de Dios. Pero ahora el por qué el cristiano que comete los errores, ¿por qué los comete? El por qué. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura, habiendo conocido a Dios, no lo glorificó como a Dios, sino que se envaneció en su propia mente. Esto muchos cristianos lo tienen, todos lo saben, pero nada quieren ejercer. ¿Está seria la cosa, da? ¿El por qué? Porque se han envanecido. ¿Sabe qué le pasó al Satanás? Él era un ángel de luz. Se envaneció, tenía el poder sobre la tercera parte de ángeles. Él era el director de los coros celestiales. Se envaneció, se creyó igual a Dios. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, retamos a Dios. El mucho saber es más, aquí entra un punto que debemos de saber. Muchas veces, muchos cristianos no han querido aprender porque piensan que el mucho saber los va a llevar a ser más responsables. Y eso es una falta de entendimiento. Y es el por qué viven una vida mediocre también en el servicio a Dios. Porque precisamente si se interesaran a aprender y a vivir
para ellos sería, no, el tiempo de sufrimiento sería un gozo, o para nosotros sería un gozo. Pero como no estamos interesados, muchos piensan eso y dicen, es que entre más aprenden, más responsables son. No, este es un carácter y un tipo y figura de una persona que no conoce a Dios. Y una persona que definitivo sabe que el estudio es bueno, pero no está interesado en estudiar. Hablando literalmente. Sabe que la escuela es para capacitación, pero no está interesado en ser capacitado. Muchos tienen en su mente desde su niñez, ¿para qué voy a la escuela si al cabo ni me voy a graduar? Eso tienen en su mente. Le quiero decir que el tiempo, si pudiéramos nosotros inyectarles y incitarles, el tiempo que vayan a la escuela va a ser una necesidad que les va a suplir muchas necesidades. El aprender no es malo, el aprender es algo que nos capacita. Amén. Nos da la oportunidad de nosotros estar en entendimiento y comprendiendo las cosas que son y las que no deben de ser. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. El hombre natural, hermano, llega a cometer imprudencias por su ignorancia. Amén. Y esas, de alguna manera, esas consecuencias lo llevan a sufrimientos porque ignora las cosas. Los jóvenes, aquí tenemos jóvenes, muchas veces no alcanzan a comprender que el empezar a fumar los lleva a un término que pueden quedar en adicción. Muchos no se dan cuenta que es un problema que les va a ocasionar problemas serios en su cuerpo físico. El por qué. Después se empieza el por qué. Pero ¿por qué lo hice? Muchos jóvenes a corta edad ya están enviciados. Sin darse cuenta, quedaron enredados en un vicio. Y ese vicio les está menguando su vida, su salud, y después, algunos ya ahorita a estas alturas, nosotros adultos podemos mirar que ya andan con un tanque de oxígeno jalándolo detrás de ellos, porque no pueden respirar. ¿Y sabe lo que pasa por la mente de esas personas? Pero ¿por qué tuve que fumar yo? ¿Para qué? No me hacía falta. Y no le hacía falta. Pero dice la Escritura, dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La capacidad está, se puede decir, menguada en el ser humano cuando no conoce a Dios. Amén. De alguna manera usted y yo tenemos la oportunidad de, en este tiempo, acercarnos a Dios y comprender que realmente el por qué servirle a Dios vale la pena. El por qué servirle a Dios tiene un galardón de vida eterna. El por qué servirle a Dios nos lleva a nosotros a comprender y a vivir una vida de una manera que en tiempo de la lucha y la prueba estamos nosotros confortables. Porque hemos entendido y la palabra de Dios es fiel, dice, no te dejaré ni te desampararé, sino que todos los días de nuestra vida es una promesa fiel que Él va a estar con nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dice la Escritura, ahí pasando al verso 15, en cambio el hombre espiritual dice, juzga todas las cosas, la capacidad. ¿Y el por qué puede juzgar todas las cosas? Porque Dios lo capacita. Cuando dice juzga todas las cosas, no es que le dio un papel de juez, sino que comprende las cosas que son buenas y son malas y puede tomar la decisión correcta porque tiene la capacidad. Amén. Tiene el poder de elegir lo que le conviene. Muchos eligen o elegimos porque no sabemos lo que elegimos. El quedarse en casa muchas veces, no pudiendo estar en la casa de Dios, eso no es una buena elección. Y les quiero decir, hay una justificación. Son inteligentes y aprenden el verso y dicen, pero dice Dios que Dios está en todas partes. Pero ignoran la palabra que dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 10, que dice, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Pues estamos hablando que nos adaptamos a un lado, pero el otro nos descobija. El por qué debemos aprender. El por qué de todas las cosas. ¿Por qué debo estar en la casa de Dios?
El salmista decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Y sabe qué decía? Mejor es un día en sus atrios. ¿Cuánto más en la casa de Dios? Amén. Usted y yo tenemos esta oportunidad de aprender y nosotros irnos capacitando para nosotros poder tener respuestas positivas en el tiempo de las adversidades. Poder decir, pasa esto por un propósito. El por qué tiene una razón. Y le voy a decir que todos debemos de nosotros de pasar por luchas y pruebas. Es un ejercicio. El ejercicio del ser humano, el ejercicio del cristiano es que en tiempo de batalla y lucha vaya creciendo espiritualmente, que vaya madurando, porque en el tiempo difícil es cuando nosotros somos probados. No es que Dios nos prueba, sino que tenemos que pasar por el tiempo difícil y pasar fieles. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice la escritura así, siguiendo leyendo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego termina, dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso, tener la mente de Cristo no es cualquier cosa. El libro de Romanos que estábamos leyendo allá, lo que dice allá en el verso 23, 8:23, cuando nosotros comprendemos que Dios nos ha dado algo, hermanos, son el principio de algo que nosotros podemos ser responsables y crecer. Dice ahí, dice, y no solo, vamos a leer desde el verso 22. 8:22. Bueno, ya me ganaron, amén. Dice así, porque sabemos que a una gime, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta parte del verso 23 que les dije, si la creación está gimiendo por eso, aún nosotros, el por qué debemos de mantenernos siempre en ese estado, es porque un día tenemos que darnos cuenta que estamos en espera de que esto sea disuelto conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo empecemos a entender todo esto, ¿sabe qué? En el tiempo de sufrimiento le va a decir, Señor, gracias, porque esto me hace falta para yo crecer. Cuando alguna cosa le pase ahí entre los hermanos, dele gracias, Señor, gracias, porque yo creo que necesito algo más que esto para yo comprender las cosas. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted mire todo esto con entendimiento, entonces vamos a mirar que realmente Dios está enseñando el por qué usted tiene que batallar, el por qué usted tiene que sufrir en ocasiones, el por qué usted tiene que pasar por situaciones difíciles. Les quiero decir que aunque no les sirva a Dios, de todas maneras va a pasar por las situaciones difíciles, pero qué hermoso es cuando usted, por amor a Dios, pasa por esas situaciones difíciles fiel. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. No sé ni qué horas son ni nada. Así es que vamos a pasar a otra escritura y les quiero decir lo que estaba diciéndoles ciertamente. No sé cuántos de ustedes comprendan que esta palabra es fiel, que esta palabra es algo que usted y yo necesitamos. Si usted mira el libro de Timoteo, les estaba hablando a Timoteo y le estaba diciendo el Señor, palabra fiel y digna es esta, y digna de ser recibida. Ahora les quiero decir que cuando vemos estas cosas, ¿cuántos de nosotros de verdad consideramos que esta palabra es fiel y que nosotros necesitamos de esta palabra? Él decía, digna de ser recibida. Ciertamente en otra expresión dice que él se considera el primero de todos los pecadores, pero les quiero decir que esta palabra era fiel y digna de ser recibida por todos los pecadores, de los cuales dice él era el primero. Pero aquí en el verso 9 no dice esa palabra, dice palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
Esto manda y enseña, dice la palabra de Dios. Nunca tengan poco su juventud, ciertamente a los jóvenes les habla, pero a usted también. La otra parte es para todos. Sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del prestérito. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Cuando nosotros nos ocupamos en estas cosas, vamos a darnos cuenta el por qué pasamos las cosas. Y cuando usted pasa las cosas, le va a decir, Señor, gracias. De Efesios nos menciona que puso ministerios en la iglesia para capacitar a la iglesia. Y le voy a decir que yo he mirado aquí los instructores que muchas veces tenemos a nuestros alrededores. Ellos son personas que nos instruyen para que nosotros seamos, el propósito es para que seamos mejores. Pero le voy a decir que muchas veces el ser humano no está mirando eso en el término de la voluntad de Dios, sino está mirando en el término como ser humano. ¿Cómo puede ser mejor como ser humano? No se trata que sea mejor como ser humano, pero mejor como siervo de Dios. Aleluya, amén. ¿Por qué todas estas cosas se mencionan? Porque es necesario que usted y yo comprendamos que hay un porqué tengamos que nosotros sufrir en algunas ocasiones. Amén. Aleluya. El salmista, aún, como les mencioné anteriormente, Moisés, el salmista él mismo propició que de alguna manera Dios le enseñara que era necesario que pasara por algunas situaciones para que después él clamara. No lo comprendía, pero tenía que aprender a ser quebrantado. Amén. Cuando vemos lo de Moisés que él decidió, también es lo mismo que dice el libro de Romanos, si usted lo nota, porque dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Esta parte usted y yo lo podemos mirar. Desear o gozar de los deleites temporales menciona ahí después el final del versículo de pecado. ¿Por qué menciona del pecado? Pues si definitivo eran deleites que realmente lo ponían a él sobre todo arriba de todos los que estaban aún en sus medios. Hablando como joven, era el joven más distinguido de los egipcios, aún sin ser egipcio. Pero dice la escritura que él mejor eligió, escogió el ser maltratado, el ser afligido, como todos los hebreos, al gozar de esos deleites temporales, dice la escritura. ¿El por qué? Él lo conocía, amén. Pues dice, porque teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, que dice que son los tesoros. Él miró algo más valioso que lo que tenía en Egipto, que son los tesoros de lo que dice de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y dice que por la fe dejó todo eso. ¿El por qué? Porque las promesas de Dios son fieles. Amén. ¿El por qué? Porque las promesas de Dios son fieles. Amén. Les quiero decir, cuando usted pone esto en alto en su corazón, Dios nos pone también en un lugar muy elevado. Les quiero decir que esto dice la escritura, no lo digo yo. El por qué Dios nos pone en un lugar tan alto es porque nosotros hemos conocido y reverenciado su nombre. Eso es lo que dice la escritura, no lo digo yo. Y Dios dice así en el Salmo 91, verso 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El por qué lo puso en alto, porque ha conocido su nombre. Usted y yo, para terminar aquí, vamos a poner esto de una manera que usted se interese en esto. Cuando esté llamado, hermano, al servicio a Dios, va a tener que tener por mente que todas las cosas que usted tiene en su corazón van a sufrir consecuencias en su mente. Yo les decía al servicio pasado, los sentimientos de nosotros van a ser conmovidos a una que van a ser incluso cambiados. El que no sabía amar va a tener que aprender a amar.
El que no sabía perdonar va a tener que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque es necesario. La graduación es algo que Dios nos va a dar definitivo a través del conocimiento y de la acción que nosotros vayamos tomando. El por qué es porque nosotros tenemos un galardón en Cristo. Para alcanzarlo tenemos que hacer cambios. Un sufrimiento que usted pase, dale gracias a Dios, va a tener un porqué. Les quiero decir, usted como ser humano, yo no sé si haya sentido el rigor del cansancio del trabajo, pero les quiero decir, literalmente a nosotros nos aflige el cansancio literal. Ese cansancio nos lleva en ocasiones a un agotamiento. Tenemos sed y en ocasiones hasta nos privamos de tomar agua cuando tenemos sed porque queremos avanzar en nuestro trabajo. Pero miren las cosas de Dios. Muchas veces tenemos sed y le hacemos caso más bien a la sed que tenemos y nos vamos a tomar agua en vez de estar atentos a las cosas de Dios. La diferencia, miren. Ahora déjenme decir, ¿por qué? Les quiero decir porque el hombre ha comprendido que su trabajo es una necesidad en su vida. 8 horas de trabajo no es cualquier cosa, 8 horas de trabajo. Aquí 2 horas de servicio en ocasiones se nos hacen una necesidad. Y muchos incluso de los que ya hemos sido convertidos y bautizados, no entendemos el por qué estamos 2 horas aquí. No entendemos el por qué estamos 2, 3 horas aquí. No entendemos el por qué oramos 1 hora en ocasiones o más de 1 hora. Pero cuando usted lo comprenda, así como ha comprendido de su trabajo, que es una necesidad, usted va a saber el por qué lo va a hacer. Si estoy aquí es porque amo a Cristo. Estoy aquí es porque Dios merece esa atención. Estoy aquí es porque necesito de Cristo. Si estoy aquí es porque tengo el hambre y el deseo y el anhelo de aprender más de Cristo. Entonces esas cosas usted las tiene que tomar en su mente, en su corazón. ¿Por qué usted se tiene que quedar hasta más de 8 horas al mes en su trabajo? Yo también. Porque lo necesito. Es mi soporte económico. Pero esto que usted vive en la iglesia es su soporte espiritual. Gloria a Cristo Jesús. No hemos aprendido lo que dice la palabra de Dios. Si te piden que les des raite 1 milla, dale 2. Amén. Y te piden una camisa, dale hasta el saco. Y le voy a decir, pero ¿qué tiene que ver todo esto con? No, es que ¿sabe qué? El punto es este, que Dios nos pide que nosotros tengamos ese anhelo de alcanzar la vida eterna. Dios nos pide que usted le sirva con ánimo voluntario. No vaya a hacer algo que usted no quiere hacer para Dios. Hágalo porque usted ama a Dios. Le voy a decir, el salmista se propuso en su mente, en su corazón, y le dijo: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto fue lo que propuso el salmista, amén. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Miren el punto, amén. Los insensatos, dicen, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad e injusticia. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Esta es la parte, en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Lo que el salmista estaba hablando es algo que tal vez usted no lo anhele, pero cuando usted lo anhele se va a dar cuenta el por qué usted está aquí, el por qué usted se le sirve a Dios. Vamos a invitarles que oremos todos juntos y vamos a pedirle al Señor que el Señor conforte el corazón de este varón que estaba con nosotros, que se fue. Les quiero decir que realmente Dios ha sido muy bueno, nos tiene a todos saludables. Amén. Y esta infección que anda por ahí todavía rondando, les quiero decir que gracias a Dios, porque ya nos permitió mirar al Señor, que realmente no es para que usted viva con esa preocupación.
Es para que usted se preocupe y se allegue a su Creador. Esa debe ser la mayor preocupación. Vamos a pedirle al Señor todos juntos que nos permita entrar en esa dimensión. Invitamos a nuestro hermano Maurelio que nos ministre aquí en oración, a nuestro hermano Efraín, hermano Miguel, y nosotros vamos a cantar una alabanza. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entrar hasta esa dimensión donde nos deleitemos siempre. El por qué usted debe adorar. Después, esto está muy inmenso, hermanos, porque sabe que cuando usted comprende el por qué, hermano, entonces se va a dar cuenta que vale la pena. Amén. Aleluya, gloria sea al Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por medio de esta oración que Dios nos siga guiando con sabiduría, Dios siga guiando nuestro entendimiento, que Dios nos permita día a día saber de la manera en que debemos vivir, de la manera en que debemos servirle, de la manera como nos enseña su palabra, cómo creer. Padre, hay tanta necesidad, Señor, en cada uno de nosotros. Somos tu pueblo, Padre, somos tus hijos. Este pueblo, Padre, que hemos sido redimidos por medio de tu sangre preciosa. Tú has perdonado nuestros pecados. Tuviste misericordia de cada uno de nosotros. No éramos merecedores. Quizás todavía no lo merezca todo, Padre, porque todavía, Señor, quizás no he sabido llegarme a ti, Padre, como debería de hacerlo, Padre, pero en tu grande amor, en tu grande misericordia, Padre, te has apiadado, Señor, y me has hecho entender y comprender que yo necesito día a día, momento a momento, de ti, Padre Santo. Bendice este pueblo. Quisiera hablarte del amor de Bendice Cristo, a tus hijos, Padre, que se han dado el tiempo pues en él hallé un en poder amigo llegar, Señor, hasta este firme y lugar. fiel. Ha sido una bendición, Padre, Por que su gracia y gran los domingos amor podamos cambió llegar aquí, mi vida. a este lugar, Señor, porque necesitamos Lo de ti. que en este mundo soy, Porque necesitamos, le Padre debo a Santo, él. que tú día a día, Señor, seas con nosotros. No hay Abre el amigo entendimiento. que me ame como Danos la sabiduría, Padre Cristo. La sabiduría que viene No hay de ti, otro Padre Santo. amigo fiel como él. No con la sabiduría que el hombre tiene. No con la sabiduría de Nadie la manera que el pudo hombre piensa y redimirme cree, del pecado, sino con la sabiduría que tú, oh Dios, nos das. sino el amor Gracias, Señor, de Dios. porque tú eres aleluya. bueno, Señor. Mi alma estaba llena de Gracias, ayes Señor. y tristeza, Porque tú, oh Dios, nos estás abriendo el llena camino estaba de para miserias llegar y dolor. hasta ese día, Señor. Manténnos. Con ternura Ayúdanos a mantenernos Cristo firmes. me extendió su mano, Padre, aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo. y me cada uno, guió Padre por Santo, el con sendero esa de su necesidad, amor. Con esa condición en que No hay amigo que me ame como Cristo. en este mundo No hay haber otro aflicción. amigo fiel como pero él. tu palabra nos enseña a confiar, porque yo he vencido Nadie al mundo. pudo redimirme Pueblo de del Dios, pecado. Deposita tu fe. Sino Pueblo de Dios, deposita tu confianza en el amor de Dios. Expone tu necesidad, tus problemas, cual sea.
Cada por lo que estés día pasando, Cristo me solamente da tú sabes más y Dios confianza. abre tu boca, habla con el Señor. Más comprendo las palabras de Si le su hemos amor. fallado, pedirle perdón. Él Con quiere perdonar nuestras ternura, faltas. Cristo me extendió Quiere su mano ayudarnos a seguir adelante, y me guió preparándonos por el para el día sendero de su su venida. amor. Estemos listos. Si no hemos partido, No hay antes amigo que me hay gente ame que como ya se ha ido de este mundo, Cristo. ha partido, pero No algunos hay siguen otro amigo fiel como Pido, Él. a esas familias que han perdido Nadie fe, pudo que tú bendigas redimirme al del hermano, a la hermana que está pasando por ciertas pecado. aflicciones, Si no que tú bendigas es al hermano amor en sus de necesidades, Padre Dios. Santo. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú seas el centro de nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, que tú seas el que reine en nuestros corazones, Dios Señor. está aquí. Aleluya. Oh, Tan Padre cierto Santo, como el aire que respiro. alaba al Señor con libertad, pueblo de Tan Dios. cierto como la mañana se levanta el A que sol. busquemos de su Tan cierto que presencia. cuando le Él hablo nos Él invita me a que demos puede todo nuestro oír. corazón. Aleluya. Él nos invita por medio de su Dios está aquí, Y hoy eres está hoy su aquí, tan cierto como el aire que respiro, Cada que nos reunimos, Padre tan Santo, cierto como la mañana escuchado se ese levanta el consejo de tu sol, palabra. tan cierto que Como cuando Cada le que nos hablo Él reunimos, me puede oír. Hemos escuchado la instrucción para nuestras Renuévame, Señor y Jesús. Enséñanos, Señor, Oh, ya no quiero a ser ser cada igual. día. Ya no quiero día ser ser igual. Aleluya, renueva nuestras vidas. Renuévame, Señor y Permita, Padre, Jesús. El enemigo de nuestras almas, Pon en mí tu esta corazón. bendición, Oh, aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí Enséñanos, Señor, necesita ser cambiado, Señor. con tu Porque ayuda, todo lo que hay dentro de mi corazón que se nos presente. necesita más de ti. Bendito seas, mi Dios. Quiero llenar Recibe su trono de alabanza. Quiero honra llenar y gloria su trono de tu de bendito y santo nombre. adoración. Quiero Aleluya, orar, gloria sea a ti, Señor, mi Dios. postrarme en su presencia Gracias, y adorarte, Gracias, Señor. Señor. Bendito sea. Quiero llenar su trono de alabanza. La unción de Quiero llenar su trono de adoración. Quiero orar, mostrarme su presencia y adorarte, Señor. Tú eres digno, tú eres digno de la gloria y la alabanza. Tú eres digno, tú eres digno
Señor, por la piedad. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor amado, Gracias por bendice mi estar hermano, Padre. nosotros, por esta Bendice la bendita Dios en tu nombre poderoso, Sigue Padre. bendiciendo este ministerio, Padre. Sigue levantando obreros, Padre, que te sirvan. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Por doquier impartiendo alegría y solaz, pero ya no sé cómo dar. Mi sendero de amor llenado de tu espíritu.
Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas tengo con mi Salvador. Si pagar pudiera con grande amor, ya no estaría mi Salvador. ¿Qué le daré? No tengo que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Palacio de oro quisiera dar, como grato abono a mi Salvador, pero eso nunca lo aceptará. Solamente quiero un buen corazón. Alabado sea el Señor. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tendré que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si David, su siervo que fue un gran rey, pequeñitas alas yo a tener, en sus labios dijo, todo es Señor, y lo mismo suyo confieso yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno eres, Padre amado. Por mucho que hagamos, Padre Santo, nunca vamos a poder pagar la bendición tan grande de hacernos tus hijos. Por mucho que hagamos, Señor, no vamos a lograrlo, Padre.
Pero tú así nos has aceptado, Señor. Amén, aleluya. Tal y como somos, Padre Santo, Gracias, como Señor. éramos, Padre, y aún todavía como somos, Padre, porque yo sé que sigues trabajando todavía en nuestras vidas. Yo sé que sigues trabajando en nuestro ser. Yo sé que sigues transformando, Padre Santo. Por medio de tu palabra, Señor, nos estás enseñando, Padre, cómo debemos vivirlo, Señor mi Dios. Que ahora somos nuevas criaturas. Porque somos nuevas criaturas criados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso nos llamó el Señor. Para eso el Señor nos sacó de allá de la oscuridad, de la ignorancia, de todo lo que nos enseña en su palabra. Y aquí estamos, Señor, un pueblo arrepentido, Señor, reconociendo, Padre Santo, día a día, Señor, que te necesitamos. Yo te necesito, mi vida. Yo no sé, aleluya, tu hermano, hermana, hasta dónde lo has entendido, pero yo creo que el Señor ha hecho grandes maravillas y nos ha sacado de allá de un mundo de sufrimiento, un mundo donde todo nos atemorizaba. Ahora tenemos la plena fe y la confianza en nuestro Dios. Sigamos adelante, creyendo y confiando en aquel que todo lo puede y su nombre es Jesús. Gracias, gracias.